Dicen que hay objetos que guardan historias enteras. Una carta antigua, una foto descolorida o un pequeño zapato de cuero gastado. En una cafetería de Madrid, una niña preguntó suavemente: ¿Puedo guardar este zapato? El camarero no dudó en llamar al millonario, un hombre que pronto descubriría que su mayor riqueza no estaba en el banco. Nadie imaginaba que aquella pregunta abriría la puerta a un reencuentro esperado durante años, y a una lección de amor y perdón capaz de cambiar más de una vida. La Plaza Mayor respiraba un brillo mojado que hacía temblar los reflejos sobre las losas. El toldo de la encina recogía la lluvia menuda y dejaba caer de cuando en cuando un hilo fino junto al marco de la puerta. Dentro, el vaho de la cocina ablandaba las voces, y el olor a pan recién horneado parecía quedarse pegado a los manteles blancos. Don Esteban Martín llegó, como siempre, a la misma hora y con el mismo paso corto y seguro. Sacudió el paraguas junto al perchero, saludó con un leve gesto a Julián y se acomodó en la mesa de la esquina, la que miraba al ventanal. Sacó el periódico doblado por la sección internacional y lo dejó al lado del plato, con la precisión de quien conoce el valor del orden para mantener a raya la memoria. Julián Morales tardó poco en acercarse con una cesta de pan caliente y un cuenco de aceitunas aliñadas. ¡Qué nochecita!, comentó con complicidad. Mientras se limpiaba discretamente unas gotas de la manga, Esteban respondió con la sonrisa mínima que le era propia, esa que decía gracias sin estorbar a nadie. Pidió lo de siempre: merluza a la plancha con un chorrito de aceite y limón, y un café cortado después. Corto de café. A su alrededor, un matrimonio mayor discutía con ternura si compartir postre. Una familia pedía la cuenta con prisa suave. Un par de turistas señalaba la carta buscando el vino de la casa. El tintinear de los cubiertos hacía de metrónomo, y el reloj sobre la barra dejaba caer minutos redondos. En la encina la cortesía tenía un modo propio. La propina se dejaba doblada bajo el platillo. El saludo era breve y los silencios pesaban lo justo. Esteban se sentía cómodo en esa rutina, sin estridencias. Apoyó la espalda en la silla y abrió el periódico sin leer del todo. Recorría las columnas como quien pasea por calles ya conocidas, más por hábito que por curiosidad. A veces levantaba la vista hacia la ventana y se sorprendía mirando su propio reflejo superpuesto a las mesas del exterior, vacías y brillantes de agua. La vida, pensaba sin pensarlo, funcionaba mejor cuando cada cosa ocupaba su sitio. La merluza llegó humeante, ajustada de sal, con la piel apenas tostada. Esteban partió el primer bocado con cuidado de cirujano. Masticó despacio, como si algún juez invisible midiera la serenidad con que uno enfrenta la tarde. Julián dejó a su paso una estela de vapor de caldo. Alguien lo había pedido para entrar en calor y recogió una servilleta caída. Ese tipo de gesto pequeño que sostiene la dignidad de un salón. Fuera. Un taxi cortó el charco largo frente a la fachada y salpicó un abanico de gotas que brilló apenas un segundo bajo la farola. Julián volvió a la mesa con una jarrita de aceite y medio limón. «Por si acaso», dijo. Y Esteban asintió. Hablaron un par de frases más, las necesarias, sobre el tiempo y la semana. Y el camarero se alejó a atender una consulta en la barra. El periódico, abierto como una puerta, dejaba ver una fotografía de un puerto grisáceo. Esteban pasó la página y la imagen quedó atrás. Tenía esa forma de estar que parece ausencia. Atento a todo sin detenerse en nada. El restaurante ofrecía un refugio de ruido contenido. Una claridad amable que le permitía olvidar afuera la humedad que se colaba por los bajos del pantalón. El matrimonio mayor empezó a debatir sobre si pedir natillas o flan. Él votaba por las natillas. Compartimos y ya. Y ella reía con una timidez vieja. Dos jóvenes dejaron caer unas monedas bajo el platillo, dobladas con esa elegancia de costumbre que en el barrio se agradece. Desde la cocina llegó un aroma de ajo dorándose, que cruzó el comedor como un recuerdo. Esteban tomó un sorbo de agua,
ordenó con los dedos el borde de la servilleta, volvió a sus cubiertos. El gesto, repetido tantas veces, tenía algo de liturgia. En el ventanal, las gotas dibujaban carreras torcidas. El cristal empañado devolvía un mundo más blando, de contornos amables. Esteban cruzó una pierna sobre la otra y cerró el periódico para apoyar encima las manos, llanas, con las uñas limpias. ¿Todo bien por aquí, don Esteban?, preguntó Julián al pasar. Un camarero joven repuso servilletas para el turno siguiente y rectificó la alineación de una hilera de copas. Como si el brillo pudiera enderezar el día. La merluza, ya en la mitad, seguía templada. Esteban apretó apenas el limón y sopló una amiguita de pan que se había quedado donde no debía. En la barra, un cliente pagó con billetes pequeños, y el cajón registrador dejó su golpe limpio. De la calle entró una ráfaga con olor a asfalto mojado cuando alguien empujó la puerta para salir. El muelle la devolvió a su sitio, y el murmullo recobró la línea. En el hilo musical, una guitarra tocó un pasodoble lento que parecía recordar un verano que no había sido el de hoy. A Esteban le gustaban esas tardes en que nada pide explicaciones. El café vendría después. Corto de café. Y con él la compañía breve del amargor. Tal vez, de camino a casa, compraría un periódico del día siguiente en el kiosco de la esquina. Pura manía. Miró alrededor. La sala respiraba una calma discreta, como si cada mesa supiera cuál era su papel. De cuando en cuando, la puerta dejaba entrar un murmullo nuevo que se acomodaba sin esfuerzo entre los platos. Terminó el plato con la serenidad de siempre y dejó los cubiertos paralelos. Señal de que había acabado. Julián entendió el idioma de los gestos y trajo el cortado. El primer sorbo fue un pequeño golpe de calor en la lengua. Esteban cerró los ojos un instante, más por costumbre que por placer. Y al abrirlos, encontró el reloj marcando la hora en punto. La lluvia seguía, sin dramatismos, fiel a su ritmo. El periódico quedó definitivamente a un lado. Esteban observó el ventanal como si detrás hubiera una película muda que solo él veía. En la mesa de la pareja mayor llegaron, por fin, las natillas con canela. Una cuchara dejó un semicírculo perfecto en la superficie y el aroma dulce flotó un segundo rumbo a ninguna parte. La barra volvió a exigir a Julián, que cruzó la sala con soltura. Esteban, sin prisa, llevó la taza a la boca, degustó y la devolvió al platillo con un clic medido. Entonces oyó, al fondo, el murmullo de la puerta al acomodarse. Un quejido más largo de lo habitual. Nada importante, se dijo. Todo estaba en su sitio. Y la lluvia apretó un poco, y el toldo devolvió un repiqueteo más vivo. Dentro, una estufa de pared soltó un aliento tibio que agradecieron los que estaban cerca. Esteban se inclinó para alcanzar la chaqueta colgada en el respaldo y comprobó, casi con cariño, que el forro seguía intacto. Las pequeñas verificaciones, pensaba a su modo, sostienen las tardes. Acarició con la yema de los dedos el asa de la taza, como quien marca el compás de una canción conocida. Un camarero se dirigió al vestíbulo para ajustar el cierre hidráulico, distraído por el vaivén. Al volver, intercambió una mirada con Julián que decía: todo bajo control. Esteban posó un momento la mano sobre el borde del periódico, quizá para enderezarlo, quizá para dejarlo ir. La sala, por un instante, respiró al unísono. Un golpe de viento abre la puerta de repente. Esteban, molesto por la corriente, siente un extraño presentimiento que no sabe explicar. En el umbral, una niña empapada miraba dentro como un pajarillo buscando refugio. El agua le chorreaba por el flequillo pegado a la frente y la tela de su vestido. Clara y sencilla, parecía más pesada que ella misma. En la calle, la lluvia insistía como si quisiera borrar las huellas que la habían traído hasta allí.
La puerta aún oscilaba por el viento. Esteban la observa con una atención que ni él entiende. Durante un segundo, no escuchó el murmullo de los cubiertos ni el crujido del pan. Solo el golpeteo de las gotas en la madera y la respiración contenida de la pequeña. Julián, que ya volvía de atender la barra, fue el primero en reaccionar. ¿Estás perdida, cielo?, preguntó con voz baja, como quien teme espantar a un pájaro herido. La niña levantó la vista. Sus ojos, grandes y oscuros, recorrieron el local hasta posarse en la figura de Julián. Negó con un leve gesto y, con la mano libre, señaló hacia adentro. Busco a mi abuela. Se llama Rosa. Julián frunció el ceño un instante, pero enseguida le hizo un gesto para que entrara. Cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera dejar escapar el calor acumulado. Le alcanzó una servilleta limpia y la condujo a una mesa vacía cerca de la barra. La niña se sentó sin soltar algo que llevaba envuelto en un trozo de tela. Esteban, desde su mesa, intentaba volver a su café, pero sus ojos se desviaban una y otra vez hacia ella. Algo en su manera de sujetar aquel bulto le despertaba una curiosidad incómoda. De pronto, un pequeño objeto rodó por la mesa de la niña y golpeó una pata de la suya. Un zapato infantil, de cuero gastado, con una costura clara que parecía hecha a mano. Julián lo recogió y se lo devolvió. Pero antes de que la niña lo guardara, Esteban alcanzó a ver el detalle del talón reforzado, idéntico al de unos zapatos que recordaba vagamente de hacía años. Parece nuevo. Para mí, dijo la niña con voz suave, mientras secaba con la servilleta una gota que se había quedado en la punta. El murmullo de la sala se mantuvo, ajeno a la tensión invisible que crecía entre esas pocas mesas. Esteban sintió un ligero cosquilleo en la nuca, como si el pasado hubiera cruzado la puerta disfrazado de casualidad. Julián, al devolver el zapato, se detuvo un instante. Recordaba haber visto un zapato igual en una foto antigua y se pregunta si contárselo a Esteban. El cuero gastado y la costura clara parecían llevarle a un lugar muy lejano en el tiempo. Esteban alargó la mano, sin pensarlo, hacia el zapato que la niña tenía en su regazo. ¿Puedo verlo?, preguntó, con una voz que le sorprendió a él mismo. Grave, algo vacilante, y con un temblor que no recordaba haber sentido en años. La pequeña dudó apenas un segundo. Luego asintió. Sus dedos, finos y fríos, soltaron el zapato con cuidado, como si se lo confiara por un momento. El tacto era áspero en la puntera y suave en los costados, con remiendos visibles que hablaban de muchas manos y caminos. El hilo claro de la costura estaba un poco deshilachado, pero seguía firme, como si tuviera la obstinación de quien se niega a desaparecer. Antes de que Esteban pudiera seguir examinándolo, la puerta del restaurante se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire húmedo y el sonido de la lluvia cayendo en las baldosas. Doña Rosa Gutiérrez apareció, envuelta en un impermeable oscuro, con mechones grises pegados a la frente. Sus ojos, al encontrar a la niña, se iluminaron de alivio. «¡Ay, hija! ¡Qué susto me has dado!», dijo mientras la estrechaba contra su pecho. Valeria se dejó envolver, hundiendo el rostro en el pañuelo de su abuela. Esteban levantó la mirada. Rosa le devolvió un saludo breve, todavía concentrada en secar a la pequeña con movimientos rápidos. Julián, que había seguido la escena desde la barra, se acercó con un café caliente para Rosa y un vaso de leche para Valeria. «Tómate esto, que bien escalada», le dijo a la niña, dejando también un platito con pan y aceite. Rosa suspiró y, como si necesitara justificar su ansiedad, empezó a hablar. «No es la primera vez que me pasa algo así. Hace 9 años, cuando trabajaba en una tienda cerca de Lavapiés, escuché gritos y vi humo saliendo de un edificio. Corrí hacia allí y encontré a esta niña sola, con este zapato y un colgante de plata con una piedra azul. No había nadie más cerca. Valeria,
Como si hubiera comprendido la importancia de las palabras, buscó en el bolsillo de su vestido y sacó un pequeño colgante. La piedra azul, ovalada y lisa, brilló débilmente bajo la luz cálida del restaurante. Esteban sintió un vuelco en el pecho. La forma y el tono de esa piedra coincidían con un par de pendientes que guardaba en una caja de madera en su casa. Un regalo que había comprado muchos años atrás para una mujer que ya no estaba. La imagen lo arrastró sin permiso. Una playa de Alicante, arena húmeda y un cielo limpio. Una niña de cabello oscuro corría junto a la orilla, riendo, con un colgante igual colgado del cuello. El sol de la tarde encendía la piedra hasta volverla casi transparente, como si guardara un pedazo de cielo. Recordó cómo se agachaba para recoger conchas y cómo, al levantarse, sus ojos buscaban los suyos con confianza absoluta. Esteban apartó la vista para no traicionar la oleada de emoción que le subía a la garganta. Sus manos, aún sosteniendo el zapato, se cerraron en torno a él como si fuera una prueba frágil que no debía perderse. El murmullo del restaurante le llegaba lejano, filtrado por la presión de sus propios pensamientos. No podía ignorar el hilo invisible que unía aquel recuerdo con la niña sentada frente a él. Cada detalle, la costura del zapato, el brillo del colgante, la coincidencia imposible lo empujaba hacia una certeza que todavía no se atrevía a pronunciar. Rosa, ajena a la tormenta interior de Esteban, acariciaba el cabello de Valeria. Julián retiró la jarra de aceite de la mesa y les dejó un momento a solas. La niña, tímida, jugaba con el colgante entre los dedos. Esteban palideció. El colgante era idéntico a los pendientes guardados en casa. «Necesito hablar con usted». Esta misma noche dijo, mirándola fijo. La noche cayó sobre Madrid con un silencio húmedo, roto solo por el rumor de los coches que pasaban dejando surcos de luz en el asfalto mojado. Esteban caminaba hacia la pequeña plaza donde se encontraba la casa de Rosa. Llevaba la chaqueta abrochada hasta el cuello, no por el frío, sino por la presión que sentía en el pecho. Cada paso lo acercaba a una conversación que sabía que podía cambiarlo todo. El edificio de Rosa tenía una fachada ocre y un portal antiguo, con las baldosas dibujando formas geométricas gastadas por décadas de pisadas. Rosa lo recibió con un delantal aún puesto, como si hubiera dejado algo en la cocina. En el pasillo, el olor a guiso de lentejas flotaba cálido y denso. Valeria, sentada en una pequeña mesa del salón, coloreaba en silencio con un vaso de leche a su lado. «Gracias por venir, don Esteban», dijo Rosa, invitándole a pasar. «La niña ya está mejor». Esteban se quitó la chaqueta y la dejó sobre una silla. La mirada de Valeria se alzó un instante hacia él, curiosa y tranquila. Antes de volver al dibujo, sobre la mesa, junto a los lápices, estaba el colgante de piedra azul. La luz de la lámpara hacía que pareciera más vivo que nunca. «Ese colgante», empezó Esteban, sin poder evitarlo. Rosa suspiró y se sentó frente a él. Sacó una cajita metálica de costura, de las que guardan botones y recuerdos, y la puso sobre la mesa. Dentro, junto a un carrete de hilo y un dedal, había una foto antigua. Una mujer joven de sonrisa amplia, abrazando a una niña pequeña en una playa. La niña llevaba el mismo colgante. «La encontré con él aquel día», dijo Rosa, con un hilo de voz. «Nunca supe quiénes eran sus padres. La policía buscó, pero no apareció nadie». Esteban sintió que el aire le faltaba. Esa playa, esa luz, esa risa congelada en papel, todo coincidía con un recuerdo guardado en la parte más íntima de su memoria. Se vio a sí mismo años atrás, en Alicante, junto a una mujer a la que quiso y perdió sin explicaciones. Creo que sé quién era su madre», murmuró. Más para sí que para Rosa. Valeria, que había estado escuchando en silencio, dejó el lápiz y se acercó. «¿Usted conocía a mi mamá?», preguntó, con una mezcla de esperanza y cautela. Esteban tragó saliva, incapaz de mentir. «Sí. Y creo que también te conocí a ti, cuando eras más pequeña».
Rosa lo miró con una atención nueva, como quien evalúa si abrir o no una puerta cerrada durante mucho tiempo. El tic-tac del reloj del salón marcaba un ritmo lento pero implacable. La niña tomó el colgante y se lo colgó al cuello. Luego, casi sin pensarlo, sacó de un cajón el zapato que había llevado consigo esa tarde y lo puso delante de Esteban. Mi mamá decía que este zapato era especial, que un día encontraría a la persona que lo reconocería. El corazón de Esteban golpeó con fuerza. Las piezas se encajaban con una claridad que le asustaba. La certeza se instalaba, inamovible, en su mente. Esteban respira hondo, dispuesto a decir lo que llevaba años callando. Pero un golpe en la puerta lo interrumpe. El golpe en la puerta resonó en el pasillo angosto. Rosa se levantó con cierta desconfianza y abrió apenas lo justo para asomar la cabeza. Era el doctor Raúl Sánchez, un hombre de cabello canoso y gafas rectangulares, que saludó con un gesto serio. Perdón por la hora, doña Rosa, pero he pasado por aquí para dejarle los resultados que pidió. Rosa lo hizo pasar, y Raúl entregó un sobre blanco, cerrado, con su nombre escrito a mano. La tensión en la sala se volvió casi tangible. Valeria, sin comprender del todo, observaba a los adultos con los ojos muy abiertos. Es sobre la prueba que solicitamos la semana pasada, aclaró Rosa, mirándole de reojo a Esteban. No sabía si querría estar aquí cuando lo abriéramos. Esteban sintió un calor repentino subirle al rostro. No recordaba haber aceptado formalmente aquella prueba. Quizá Rosa la había gestionado por intuición, o tal vez por la forma en que él había mirado a Valeria la última vez. El sobre crujió al abrirse. Rosa leyó en silencio, con los labios apretados, y luego extendió la hoja hacia él. La palabra compatibilidad destacaba en negrita, seguida de un porcentaje que no dejaba espacio a dudas. 99, 98%. Esteban se quedó inmóvil, como si la realidad necesitara unos segundos para asentarse. Sentía que el aire era más denso, que cada latido en su pecho se escuchaba en la habitación. Valeria miraba alternativamente a su abuela y a él, esperando una señal. ¿Qué significa?, preguntó la niña. Rosa le acarició el hombro. Significa que Esteban es tu padre. La frase flotó un instante antes de caer sobre todos. Valeria frunció el ceño, procesando la idea, y luego bajó la vista al colgante que llevaba al cuello. Lo sostuvo entre los dedos, como buscando fuerza en él. ¿Por qué no estabas conmigo antes? Su voz era suave, pero en ella había una herida que no se cerraba fácil. Esteban se inclinó hacia ella, con las manos unidas como si fueran una plegaria. No lo sabía, Valeria. Si lo hubiera sabido, habría estado ahí desde el primer día. La niña lo miró largo rato, midiendo cada palabra. El silencio estaba cargado de preguntas no dichas. Puedo entender si tardas en creerme, continuó él. Pero quiero estar contigo ahora. No solo como una promesa, sino todos los días. Rosa observaba en silencio, reconociendo en ese hombre un cambio que no había visto antes. La rigidez de su postura se había ablandado, y en su mirada había algo más que sorpresa. Había decisión. Valeria soltó un suspiro, y aunque no dijo nada, se acercó lo suficiente para que Esteban pudiera rodearla con un abrazo tímido. No era aceptación total, pero sí un primer paso. Si quieres, añadió él, con la voz apenas audible, puedo ir a verte aquí todos los días. O incluso, podrías venir a vivir conmigo. La niña lo miró, y por primera vez, una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Rosa intervino entonces, con tono práctico. No es tan sencillo. Habrá que arreglar papeles, hablar con los servicios sociales, asegurarnos de que todo sea legal y seguro para ella. Esteban asintió. Haré lo que sea necesario.
La conversación se prolongó, ya sin el peso del secreto, pero con la responsabilidad flotando sobre la mesa. Fuera, la lluvia había cesado, dejando en las calles un brillo de espejo. Cuando se despidieron, Valeria lo acompañó hasta la puerta. ¿De verdad vas a volver mañana?, preguntó ella. Mañana y todos los días que tú quieras, respondió él, sonriendo. La niña apretó el colgante y asintió, como si con ese gesto sellara un acuerdo invisible. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa, Esteban sintió que algo dentro de él se había recolocado. Ya no era solo un hombre de negocios que vivía para sí mismo. Ahora tenía un motivo que lo empujaba a mirar más allá de su propia sombra. Esteban no lo sabía, pero la mayor prueba no sería legal ni logística, sino ganarse la confianza de una niña que había aprendido a protegerse. El amanecer en Madrid llegó con un cielo claro, apenas salpicado de nubes suaves. El aire olía a pan recién hecho y a café, los mismos aromas que flotaban desde la panadería de la esquina de la calle de Rosa. Esteban, puntual, se presentó con una bolsa de churros y una sonrisa que no había practicado, pero que salía sola. Valeria abrió la puerta antes que su abuela. Llevaba el cabello recogido en una coleta algo torcida y una sudadera color granate. Pensé que no vendrías tan temprano, dijo, pero en su tono no había reproche, sino un dejo de sorpresa. Prometí que estaría aquí, respondió Esteban, mostrándole la bolsa. Y traje desayuno. Rosa apareció detrás, secándose las manos con un paño. Pasa, hombre. Pero que sepas que aquí la puntualidad también implica ayudar a poner la mesa. El salón olía a café recién colado. En la mesa, junto a los lápices de colores de Valeria, descansaba el colgante de piedra azul. La niña lo tomó y se lo puso antes de sentarse. Esteban la observó, reconociendo en ese gesto un vínculo que empezaba a ser más sólido que cualquier documento. Durante el desayuno, hablaron de cosas pequeñas, el colegio, el dibujo que Valeria estaba terminando, una excursión que Rosa planeaba para el fin de semana. Esteban escuchaba con atención, sorprendido de lo mucho que disfrutaba de esos detalles cotidianos. ¿Te gustaría venir conmigo al parque después de clase?, preguntó él, con cautela. Valeria dudó un momento, miró a su abuela y luego asintió. Pero yo elijo el helado, dijo, medio sonriendo. Esteban rió, sintiendo que aquella pequeña concesión era un regalo enorme. Los días siguientes fueron tejiendo una rutina nueva. Recogidas a la salida de la escuela, meriendas en la plaza, tardes de dibujo, y alguna que otra discusión sobre la hora de volver a casa. La relación, aunque todavía frágil, empezaba a tener raíces. Una tarde, mientras paseaban por el Retiro, Valeria se detuvo junto al estanque y sacó de su bolsillo el viejo zapato infantil. Quiero que lo tengas, tú, dijo, tendiéndoselo. Mamá decía que algún día sería tuyo. Esteban lo tomó con cuidado, como quien recibe algo sagrado. No era solo un objeto, era un puente entre lo que había perdido y lo que estaba empezando a construir. Gracias, hija, susurró. Y la palabra hija salió sin miedo, llenando un espacio que llevaba años vacío. Valeria lo miró un segundo antes de apoyarse contra él, aceptando su abrazo. El mundo alrededor siguió con su bullicio. Niños jugando, turistas sacando fotos, el sonido de las hojas mecidas por el viento. Pero para Esteban, todo se reducía a ese instante. Esa noche, en su apartamento, colocó el zapato junto a la caja de madera donde guardaba los pendientes. Encima, dejó una foto nueva. Él y Valeria, sonriendo en el parque, con el colgante brillando bajo el sol. No sabía qué desafíos vendrían, pero por primera vez en muchos años, no temía al futuro. Tenía algo más fuerte que cualquier incertidumbre. La certeza de que, pese a los errores y el tiempo perdido, todavía era posible reparar,
construir y amar. En el silencio de la noche, mientras la ciudad se apagaba poco a poco, Esteban entendió que no se trataba solo de encontrar a su hija. Se trataba de encontrarse a sí mismo como padre. A veces, la vida nos devuelve, de formas inesperadas, aquello que creíamos perdido para siempre. Esteban no solo encontró a Valeria, encontró también la parte de sí mismo que había quedado atrapada en el pasado. Entre desayunos sencillos, paseos por el retiro y conversaciones al caer la tarde, aprendieron a caminar juntos, no como extraños, sino como familia. Cada gesto, cada mirada compartida, fue tejiendo un lazo que ni el tiempo ni la distancia habían logrado romper. Si esta historia ha tocado tu corazón, comenta con el número 1. Si crees que podría mejorar, deja el número 0. En el fondo, la lección es clara. El amor, cuando es sincero, tiene el poder de reparar incluso las grietas más profundas. El verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en la capacidad de ofrecer nuestro tiempo, nuestro perdón y nuestra presencia. Igual que una lámpara encendida en la ventana guía al viajero en la noche, un gesto de bondad puede iluminar el camino más oscuro. Todos merecemos un lugar donde sentirnos en casa. Y todos tenemos la oportunidad de ser ese hogar para alguien. Hoy, quizá valga la pena detenerse un instante y pensar, ¿a quién podríamos tenderle la mano? Sin esperar nada a cambio. A veces, el paso más pequeño que damos hacia otra persona se convierte en el inicio de una historia que cambia ambas vidas. Si esta historia ha resonado contigo, compártela para que otros recuerden que nunca es tarde para volver a empezar.